Tengo el gustazo de saludar a Rosana Cortazo, integrante del Consejo de Formación en Educación, que tenemos la suerte, bueno, es honoraria por cierto, pero hemos contratado para que estuviera un miércoles y un miércoles, ¿no? Que con mucho esfuerzo, pero con muchas ganas y con mucha dedicación se nos viene por acá por los estudios, a veces si tiene que hacer alguna actividad, si la tiene comprometida, como por ejemplo en tantas oportunidades tuvo y va a tener en el interior para, bueno, cuando se reúnen los docentes por allí, tiene que estar presente, la sacamos en directo y por teléfono, pero tenemos el gustazo de que esté aquí en los estudios compartiendo un matecito a Rosana Cortazo, la profe. Buenos días, ¿cómo anda? ¿Bien? Buen día, Marcelo. ¿Bien? ¿No más bien? Una consulta. Electa, integrante del Consejo de Formación. ¿Qué periodo? ¿Hasta cuándo es? Y bueno, empezamos en marzo, así que el periodo son 5 años. Uh-huh. Es decir, que del 2019 tendremos que ir hasta el 24. Uh-huh. De todas maneras, nosotros en el acuerdo que habíamos generado con los compañeros de todo el país, este tramo del trabajo como consejeros docentes, vamos a alternar 2 compañeras, las 2 que éramos las primeras en la lista, es decir, que yo voy a estar un periodo de 2 años y medio y la compañera que me va a suceder es Mónica Suárez, una compañera de Artigas, uh-huh, que trabaja en el Instituto de Formación Docente de Artigas y que va a estar luego transitando el resto de los 5 años que tenemos por delante. Está bien, entonces hay un tiempo y se vienen tiempos complicados, pero lo cierto es que en este tramito tú me planteabas la posibilidad con una enigmática titulación, Catalejo Educación, en la cual intentas tú aproximarse, mirar hacia afuera, pero también a veces como una suerte de introspección de cómo está manejándose y hacia dónde va la educación. Y la titulabas como Maldición de Malinche. A ver, ¿por dónde va esto? Bueno, este catalejo tiene esa denominación porque esta letra y música, uh-huh, que entre otras cantautoras Amparo Ochoa ha musicalizado, en mi adolescencia siempre me generó una gran empatía esta letra y música por la capacidad de generar en metáforas muy sencillas algo que ilustrara la historia de América Latina. Esto de seguimos cambiando oros por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Esas pocas palabras que dan cuenta de esa situación, me ubicaba en el catalejo que sí me voy a situar en lo educativo, pero en uno de los países de América Latina que está viviendo en estos días situaciones de gran convulsión interna, en donde en una primera parte me voy a ubicar en este catalejo como profesora de química, que en realidad es a lo que he dedicado buena parte de mi vida, porque siempre, como profesora de química, yo le señalo a mis estudiantes que Bolivia tiene una de las mayores reservas mundiales de gas natural. ¿Qué es el gas natural? Bueno, es una mezcla de hidrocarburos como los que están en el petróleo, lo único que estos hidrocarburos tienen un tamaño menor y por eso son gaseosos a temperatura ambiente y no líquidos como la mezcla de hidrocarburos que están formando parte del petróleo. Y que en el 2006, cuando asume la primera presidencia de Evo Morales en Bolivia, se hace la nacionalización de los hidrocarburos. Este recurso que existe por años, porque las reservas de hidrocarburos se formaron allá en tiempos prehistóricos en el origen de la Tierra, es decir, que están desde antes que los occidentales o los europeos vinieran a América, pero que la explotación estuvo tan reducida que tan solo un 3% de la población boliviana antes del 2006 tenía acceso en sus casas al gas natural. Un 3%. Un 3%. En la actualidad, en el 2019, el 50% de las casas están abastecidas por gas natural. Eso implica muchas cosas. Primero, la explotación de ese recurso estaba dada. El tema que estaba dado y exportado. Por eso la nacionalización del gas natural es una clave. Y por otro, infraestructura que generara almacenamientos de plantas o sistemas donde el gas natural se licúe. Algo que quizás pueda tener alguna relación con lo que hemos hablado de las regasificadoras en el Uruguay, porque
obviamente para distribuir, uno puede hacer ductos por donde ese gas natural vaya, pero tiene que tener lugares de reservorio y es mucho más fácil almacenar un líquido que almacenar un gas. El volumen que ocupa es sin duda distinto. Entonces hubo un proceso de inversión sostenido de manera de tener en distintas partes del territorio sistemas en donde se generara gas natural licuado para luego reabastecer a la población. Por otro lado, la química también nos lleva hoy a hablar de Bolivia en otro recurso natural que en estos días, con toda esta convulsión, ha dado que hablar, que son los salares de Ullami. Una zona que realmente me gustaría visitar, es uno de esos lugares que uno dice para alguien que dedica la vida a enseñar en esta área del conocimiento, que es la química, creo que sería un lugar hermoso de visitar. Potosí es una de las departamentos de Bolivia más pobres. Estos salares se ubican a ciertos niveles de altura, más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Y qué tiene? Cuando nosotros pensamos en salares, pensamos en sales como las que consumimos. Pero acá hay otro tipo de sales, varias mezclas de sales. Entre ellas, las sales de carbonato de litio, que tienen un aspecto semejante a la sal común de mesa. Sí, tienen un aspecto semejante, pero tiene otros componentes. No sodio y cloro como la sal común, sino carbonatos, es decir, carbono, oxígeno y litio. Y acá lo que le importa es el litio. El litio es cuando se extrae de este carbonato de litio. El litio es un metal muy liviano, muy maleable, que se utiliza hace ya unas cuantas décadas en la fabricación de baterías de litio. Pero ¿por qué esta tecnología ahora está importando? Porque ya desde el principio del siglo XX, que empezamos con la explotación masiva de los hidrocarburos como fuente de recurso energético, también se ha buscado formas alternativas de obtener energía porque se sabe que esos recursos son finitos. Y hoy la producción de autos, de ómnibus eléctricos, cuyas baterías de litio tienen una vida útil, una potencialidad en cuanto a la independencia, es decir, no tenés que recargarlo tanto, pueden tener una independencia mayor, es una clave. Y bueno, a través de este carbonato de litio, una de las mayores reservas de este metal se encuentran también en Bolivia. Ahora me voy a la segunda parte del catalejo, en donde vamos a ir más al aspecto educativo, cómo se ha desarrollado políticas educativas en Bolivia en estos años. Nos ubicamos en cómo reconocemos la pretensión que algunos intérpretes de la historia, que hoy vuelven a emerger, nos quieren mostrar que la integración de naciones, culturas y de pueblos indígenas en América se produce siempre desde una lógica de asimilación. Y que esto ha obturado por siglos el derecho, por ejemplo, a los bolivianos, a su mayoría de población indígena que tiene, al uso pleno de la lengua propia y a una educación situada y pertinente para estos pueblos indígenas. Pensando en esta educación situada y pertinente, Evo Morales, en el 2006, cuando asume su primer mandato, en su discurso inaugural, dirigido a la prensa internacional que se encontraba en ese momento, él señala que los primeros aymaras y quechuas que aprendieron a leer y escribir, les sacaron los ojos y les cortaron las manos, para que nunca más aprendieran a leer y a escribir. Y él señala después que esto no le genera odio, sino le genera la potencia para pensar que eso no se vuelva a repetir. En el 2006, en Bolivia, se registraba un 20% de analfabetos. En realidad las estadísticas dicen que eran en el entorno de un 13 o un 15. ¿Por qué las diferencias? Por lo que a veces hemos señalado en otros catalejos que ocurre acá en el Uruguay. Los indocumentados. Es decir, hay una buena parte de la población que no existe para nadie.
Entonces no existen los registros, no hay nada de ella, entonces puedo decir que no está, no la cuento, ni como alfabeta ni como analfabeta. Pero los datos dan cuenta de que había un 20% de analfabetos en Bolivia. En la última década se ha invertido un 8% del Producto Bruto Interno en educación, fundamentalmente en infraestructura, en equipamientos y en particular eso dirigido a escuelas superiores donde se forman maestros y maestras e institutos técnicos tecnológicos. En el 2012 esa tasa de analfabetismo pasó al 4,5, en el 17 a 2,5. Y por eso ya del 2009 se ha implementado una política que lo llaman los bolivianos Yo sí puedo seguir, en donde se hace un proceso de posalfabetización, es decir, ya se alfabetizó, ¿qué puedo seguir formándome en ese proceso de posalfabetización? Por eso formar a maestros y maestras con una política de entregar computadoras, fijémonos las diferencias entre un plan Ceibal como ocurre acá en el Uruguay, allá lo que tratan es que los maestros y maestras al menos tengan el uso de estas tecnologías. El promover becas para estudiantes, tanto para universidades privadas dentro de Bolivia como para universidades fuera del país, ha hecho que estén los bolivianos en una situación, como la que decíamos del gas natural en el principio, muy distinta a la que era hace unos cuantos años atrás. Una educación que apunta, sobre todo, a la producción y al desarrollo de nuevas matrices productivas. Por eso cruzo el inicio de este catalejo, en donde veíamos la cuestión del gas natural y del carbonato de litio, esos recursos naturales, un país riquísimo en esa materia, con la educación y la transformación que ésta conlleva para generar valor agregado a la materia prima que tienen estos países. Y la pregunta en esta coyuntura tan dolorosa para América es, ¿qué queremos hacer? ¿Seguir profundizando estos procesos de acceso a estos recursos naturales, a la educación y alfabetización, reconociendo esas características que tienen estos pueblos en su matriz cultural? ¿O queremos interrumpir este proceso para que unos pocos se sigan apropiando de esas riquezas? Datos muy contundentes los que nos has brindado, ¿no? Invitándonos a reflexionar precisamente hacia dónde ir, o hacia dónde va, mejor la cosa. Cuando hablabas del porcentaje de acceso al gas del 3% en el 2006 a un 50 o algo más en este momento, en todo el proceso de Evo Morales y el MAS, me quedé pensando en Centroamérica lo que es el acceso al agua. Es algo muy similar también. Un porcentaje muy pequeño de la población de países como Honduras y como El Salvador tiene acceso al agua potable. Al agua potable. Y a veces uno, le llegan informaciones de activistas, de movimientos que están intentando, luchar por el tema del agua, e inclusive, lamentablemente nos hemos enterado de varios dirigentes y dirigentes, mujeres que han asesinado, y a veces uno no entiende muy bien, para nosotros, para la realidad cotidiana que tenemos los uruguayos, ¿no? Sí, exacto. El acceso al agua y el acceso también a la importancia de poder tener en el hogar el 3%. A mí este dato me genera una ilustración, porque además el Uruguay, sin duda, en estos últimos años, que es también algo que como profesora de química destaco, el cambio en la matriz energética del Uruguay ha sido brutal, porque eso te genera una independencia del mercado internacional en la compra de otros recursos energéticos, que te permite resolver en forma autónoma un montón de políticas que si no
no lo podrías hacer. Por eso el acceso a los recursos básicos, la energía, el agua, que eso te permite el desarrollo de otras cosas. A mí siempre me ha gustado algunas expresiones. Ellos piensan en una educación para el buen vivir. Eso es lo que dice el Ministerio de Educación y Cultura de Bolivia. Es decir, la misión es una educación para el buen vivir. Y la educación para el buen vivir pasa, entre otras cosas, por estos aspectos. Uh-huh. Y hay un aspecto que es fundamental, yo siempre lo sostengo, que es más allá del plan, más allá de la metodología de enseñanza, el docente. El docente para poderle transmitir al alumnado, digamos, el conocimiento, para que el alumnado se sienta compenetrado en lo que se le está planteando por parte del docente. Y lo llevó a la cosa más macro, ¿no? A veces para poder entender lo que pueden ser, como tú bien planteabas, los cambios que se han producido en la matriz energética, bueno, parte de ese proceso, cómo el docente debería de contarle, el actor político, el actor social, debería de transmitirle a la población de manera didáctica, de manera de poderlo entusiasmar con lo que ha ocurrido, con lo que ocurre. Pienso yo, reflexiones que también se me ocurren así al vuelo. Mi estimada Rosana Cortazo, muchísimas gracias. Bueno, un gusto estar acá y bueno, nos veremos en 15 días. La profe de química, que no tiene nada que ver con la poesía, pero arrancó por la poesía, está en las antípodas, la química de la poesía. No. Está en las antípodas, sí, está en las antípodas. No. Está en las antípodas. Como persona, pues, como profe de química, si no me dejan formulitas, cosas raras de esas, un poquito de esto, un poquito del otro. ¿Usted quiere que sea la Walter White suya? No, quiere que sintetice cosas raras. No le va a hacer nada, quédese tranquilo. La profe Cortazo va a estar por un tiempo más en ¿qué es un ente autónomo? ¿Qué es exactamente la...? Sí, ¿Cómo se llama? Es un consejo descentralizado de la ANEP. Es decir, la ANEP tiene varios consejos, primaria, secundaria, UTU. Otro consejo somos nosotros, el de formación en educación. Lo que pasa es que fuimos creados por la última Ley General de Educación. Profe Cortazo, profesora de química, integrante del Consejo de Formación en Educación, pasó por aquí, pasó por la Rueda de Mariando, pasó por la 1410, con un catalejo de educación muy especial en este momento que estamos viviendo.